Muchachos. Entonces, la clase pasada dimos una noción de todo lo que tenía que ver con optimización, ¿cierto? Dimos algunos criterios importantes. Voy a dar aquí en el que pudiéramos llegar a caracterizar de cierta manera qué significa cuando nosotros estamos hablando de máximos o mínimos dados un intervalo, o bien llamados máximos relativos o mínimos relativos, o en otros lados locales, extremos locales, en fin. Les hice una construcción en GeoGebra, que también se la subí, para que se dieran cuenta de forma muy dinámica de qué trataba toda esta particularidad y que nos diéramos cuenta de que un mínimo local o un máximo local, sí, tiene la particularidad de que si tal dicho valor x igual a si es un valor en el que la función tiene un máximo o bien tiene un mínimo, entonces su derivada evaluada en ese punto va a ser igual a cero. Tenemos el caso en el que vamos de aquí a allá, sin embargo de aquí a acá eso no sucede y pues el ejemplo que ustedes colocaron fue la función x al cubo, en la que eso no sucede y eso tiene que ver es por el cambio de signo de la derivada. Eso lo charlamos muy bien la clase anterior. Entonces, en vista de este resultado, hablamos del corolario. Y el corolario nos decía que si sabemos que para todo x en un intervalo a b, la derivada siempre es positiva, entonces dicha función tiene que ser creciente. Si por otro lado resulta que la derivada es negativa en un cierto intervalo, entonces esa función tiene que ser decreciente. Pero si yo tengo como una especie de punto medio en el que primero empiezo positivo y después va a resultar negativo, hablo de la derivada, entonces en ese momento, si la función es continua, pues estamos hablando de que tiene que haber un máximo, ¿cierto? O bien un mínimo dependiendo de este tema del cambio de signo en la derivada. ¿Listo? Y bueno, aquí un punto crítico de la función, entonces dijimos que era aquel en el que eh, en el número c se anulaba, ¿cierto? Dimos un pequeño ejemplo y dimos esto que es un criterio de la primera derivada que es fundamental y era que lo voy a reiterar una vez más porque no se nos puede olvidar, ¿sí? Aunque digamos que el dibujo lo simplifica todo, ¿cierto? Entonces si tenemos una función derivable en un intervalo AB, ¿sí? De pronto aquí no coloqué el intervalo aquí AB y ese C dentro del AB. Entonces, si antes de C sabemos que la derivada es negativa, o sea que la pendiente aquí disminuye, ¿cierto? Y después de C es positiva, ¿cierto? Entonces en C tiene que anularse, ¿cierto? Entonces lo que entendemos es que ese F tiene que ser un mínimo local, dada esta gráfica que está simplificando nuestra idea. Si por el contrario resulta que si bien empezamos con que antes del valor C la derivada es positiva, y después de ese valor C resulta que la derivada es negativa, la pendiente es negativa, pues si la función es continua tiene que haber un punto ahí, ¿cierto? En el que se anula, ¿cierto? Para poder hablar de este cambio de signo. Entonces, ahí f tiene que generar un máximo local, ¿cierto? En el valor C la función f tendrá un máximo local. Y si por el contrario no cambia de signo, o sea, que vaya bien negativa, negativa y siga, o sea, puede estar, digamos, lo que sucedía con x al cubo, ¿cierto? O sea, digamos, aquí va positiva, positiva, aunque bueno, aquí es positiva, sí, positiva, positiva, pero con un valor quizás más pequeño. Aquí llega un punto en que se anula y luego otra vez sigue siendo positiva. Entonces, fíjese que en la derivada no hay como tal un cambio de signo. Simplemente hay como una especie casi de desaceleración, ¿cierto? Del valor de la derivada, pero en general no sucede ahí nada. Entonces estamos hablando, decían por ahí, un punto de reposo. Podemos hablar entonces como tal un punto de silla, así como un repaso un poco de la zona. Entonces,
Les di una definición, aquí les di una definición intuitiva de lo que trabajamos de que una función sea convexa, ¿verdad? Pero para poder hablar de que una función sea convexa necesitábamos entender un poco qué es lo que pasaba con una recta, ¿cierto? Entonces tenemos una función g, una función lineal de la forma mx más un d, ¿sí? Y estamos parados en un intervalo AB y todo punto dentro de ese intervalo se puede escribir de la forma t por a más 1 menos b, ¿cierto? Donde este t está entre 0 y 1. Y lo que pasa es que ese t puede recorrer todo este intervalo, de tal forma que si, por ejemplo, t toma valor 1, entonces usted reemplaza y se da cuenta de que en t1 es a, ¿cierto? Y en t0 resulta ser b. Entonces está recorriendo todos estos punticos de acá. Entonces todos los puntos, esto es como una especie de parametrización del intervalo AB. Y lo que yo quiero ver es qué sucede cuando yo miro esta imagen de todos estos puntos sobre la función lineal, ¿cierto? Y lo que yo noto es que si reemplazo este X resulta ser este completico. Usted reemplaza y pues lo aplica en la función lineal. Entonces usted ve esta descomposición y haciendo propiedades de linealidad, ¿cierto? De separar constantes y separar con sumas y restas. Entonces, usted puede escribir esto de esta forma, haciendo las cuentas. Aquí nos tocó sumar y restar t por d. Aquí sumamos y restamos. Agrupamos adecuadamente. Ustedes pueden verificar esas cuentas en el documento que les subí la anterior vez. Y lo que uno ve es que este que está acá es precisamente g evaluado en a, ¿cierto? Y este señor que está acá es precisamente g evaluado en b. Entonces uno que concluye que este señor que está acá, que es este, fíjese que siempre es igual a esto que está acá. Entonces esto se sostiene y se sostiene sobre la recta, siempre es igual. Sin embargo, eso es para una función g que es lineal. Sin embargo, si usted está trabajando sobre una función f, si lo estás trabajando sobre una función f, que uno ve que la función está por debajo, ¿cierto? De la recta. Entonces lo que se cumple es esta situación. Se cumple es que ya como con G teníamos era la igualdad en esta situación, resulta que con F, si hacemos esto mismo, mandar los puntos, pero ahora con la F, va a pasar es esta situación, de que no tenemos la igualdad, sino tenemos un menor igual. Y esa es una definición que uno encuentra en ciertos libros, sobre todo en libros en el que se trabaja lo que se llama el análisis matemático, sobre lo que se entiende como una función convexa. Pero digamos que esto es una manera un poco abstracta de ver que la función siempre está por debajo de la recta. Esa es como la idea intuitiva de lo que estamos haciendo. Y de cierta manera, esta es una definición algo curiosa, ¿sí? Hay mm, una que sería como alternativa y es la siguiente. Voy a colocarles una definición como alternativa. Alternativa. Alternativamente. Y entonces, fíjese que una función llamada convexa o en otros lados cóncava hacia arriba, ¿sí? Tiene la particularidad de que las pendientes de la recta tangente, fíjese que están pasando de positivas, empiezan positivas, 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 van recorriendo entonces eh, este caminito, ¿cierto? Empiezan positivas, 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 se anula y luego viene, perdón, estoy diciendo mal esto. Empiezan negativas, 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 negativas y llegan a cero y luego otra vez positivas, ¿cierto? Entonces es como que van aumentando, de cierta manera aquí van aumentando, ¿sí? Entonces uno lo que puede ver es esta definición alternativa que les voy a colocar. Si f'
es una función creciente. Es una función creciente en AB. Entonces es lo que les estoy diciendo. Digamos aquí, empecé negativa, negativa, voy a cero y luego positiva, positiva, positiva. Entonces la función, de cierta manera, eh, siempre es creciente. Fíjese que aquí eh, la derivada de esta función es constante, siempre es fija. En cambio aquí pasé de negativo, cero y otra vez ahora positivo. Es una cuestión de esta forma. Me gusta más esta definición por el tema de los segmentos, pero pues bueno, para efectos no hay problema. Listo. Y esto es para hablar de una función que sea convexa o cóncava hacia arriba. Entonces tendríamos la otra carta, por decirlo así, que sería como como un contrario. Y el contrario es que estaríamos hablando ya no de una función, eh, pues, convexa, sino ahora cóncava, como tal cóncava, cóncava. Algunos libros entonces la llaman es cóncava hacia abajo. Sí, claro. Sí, claro, mira, ya llevamos 12 minutos. ¿Listo? Cóncava hacia abajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando la función es cóncava hacia abajo? Entonces, mire, cuando era cóncava hacia arriba, es que es como si se estuviera abriendo hacia arriba, ¿verdad? O sea, se está abriendo hacia arriba, por decirlo así. Es cóncava hacia arriba. ¿Listo? Entonces, ser cóncava hacia abajo sería entonces que se abre de forma contraria, ¿no? Entonces, voy a retirar aquí esto. Entonces, tendríamos esta situación, ¿sí? Y entonces nuestras rectas tangentes están haciendo esto, ¿cierto? Empiezan aquí, así. Las pendientes, acá se anuló, ¿cierto? En el punto y aquí. Entonces, fíjese que uno ahí, pues, empieza a notar ciertas cosas. Y es que si es cóncavo hacia abajo, se está abriendo, pues, hacia abajo, ¿verdad? Se está abriendo hacia abajo. Y la relación aquí, ¿cómo creen que debería ser, chicos? ¿Cómo creen entonces aquí que debería ser? ¿Qué debería pasar? Que sea mayor o igual, ¿cierto? Sí, señor. Que sería mayor o igual. Y aquí lo que uno esperaría es que alternativamente f' sería una función que, una función que, chicos, decreciente, ¿cierto? Sí, decreciente, exactamente.
Y fíjese que uno lo evidencia ahí. O sea, uno lo evidencia porque mira que empezamos con pendiente. Aquí está positiva, 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 cero y negativa, negativa, negativa. ¿Cierto? Entonces sí va disminuyendo. O sea, sí va disminuyendo la pendiente. Entonces efectivamente la función derivada está siendo decreciente. ¿Listo? Entonces pues eso es nuestras definiciones de convexo y cóncavo o cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo. Pueden tomar la definición que mejor prefieran, pero esto, de cierta manera, este estudio así local es el que nos va a ayudar a entender un poco mejor qué criterio es más fuerte para hallar de forma mecánica un máximo o un mínimo de una cierta función que nos den. ¿Listo? Entonces, ok. Entonces, dado que esa ya nos quedó, entonces voy a mencionar por acá un teoremita. Teorema importante. Nuestra misión es llegar al criterio de la segunda derivada, pero pues voy a llegar entonces a este. Entonces, sea una función mm, dos veces derivable. Yo creo que ustedes entienden cuando yo digo que f es así, ¿cierto? ¿Sí? ¿Entienden esta notación, verdad, chicos? ¿La entienden? Hola. ¿Sí entienden qué estoy diciendo ahí o no? Bueno, profe, yo no entiendo. Lo que estoy diciendo acá es que tu función f se puede derivar dos veces en el intervalo a b. ¿Sí? Ok, vale. Listo. Si digamos este numerito acá arriba dice cuántas veces se podría derivar la función. Si te digo 3, 4, bueno. ¿Ok? Entonces, entonces aquí es donde va como nuestra situación. Entonces, si f derivado dos veces, ¿cierto? De x es mayor a cero para todo x en a, para todo x que pertenezca al intervalo a b, entonces, antes de eso, voy a ponerles las dos caras. A ver si ustedes pueden llegar a la respuesta ustedes solitos. A ver qué es lo que debe pasar, ¿sí? A ver, miremos. Si usted coge una función y la deriva dos veces y ella es positiva, decir que esto siempre es positivo es que f' fue creciente, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿Sí o no, muchachos? O sea, si yo digo que f segunda es mayor que cero, estoy diciendo que f' es creciente, ¿sí? ¿Sí? ¿Eso me lo entienden? Hola. Señor, Y si f' es creciente, entonces, ¿en cuál caso estoy? ¿En este de cóncavo hacia arriba o en este de cóncavo hacia abajo? ¿En cuál? en convex, o sea, con causa de- Convexo, ¿sí o no? Claro. Regálenme un segundito, ya vengo, un segundito.
Ok, ya, qué pena con ustedes. Entonces, efectivamente, como dijo Alejandro, es convexa, ¿sí o no? Es convexa. F' es creciente, ¿cierto? Porque pues estoy pasando negativo, 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 cero, luego positivo, positivo, entonces creciente. Si F' es creciente, entonces directamente, pues, lo que concluyo es, entonces, F es bueno, aquí voy a ponerlo en rojo, cóncava hacia arriba, cóncava hacia arriba en AB, ¿sí? Y claramente es evidente que si es menor que cero, entonces debe ser cóncava hacia abajo, ¿cierto? Porque lo que estamos diciendo es que esa F debería ser, F' debería ser decreciente. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta o ahí vamos bien, chicos? ¿Escuchan? Sí, profe. Entonces, fíjese que inicialmente hacíamos un análisis de la función f, ¿cierto? Para ver ese cambio de signo con respecto a la derivada, pero ahora podemos, o sea, ya nos dimos cuenta que solamente analizando la f' podemos dar ciertos criterios para saber si podemos estar encontrando un máximo o estamos encontrando un mínimo. Sin embargo, si nos concentramos un poco más en el comportamiento de la función, sea creciente o decreciente, podemos llegar a caracterizar ciertas cosas. Y es que resulta que si uno analiza ya una segunda derivada, en caso de que f pueda derivarse dos veces, si uno analiza ya una segunda derivada, yo puedo encontrar características interesantes del comportamiento de la función. ¿Sí? Esto es súper vital porque este tipo de ideas se utilizan después en varias variables, incluso en otras áreas más interesantes como en el variable compleja y demás. ¿Listo? Entonces, esto es importante que lo sepan, lo sepamos manejar. Y ahora vamos a hablar, voy a darles una definición, voy a ponerla por aquí, de lo que significaría punto de inflexión. ¿Listo? Yo no sé si dejárselas acá, no, ahora en una diferente definición. Esta parte es algo teórica inicial, pero pues es necesario porque hay todo un vocabulario aquí. ¿Listo? Entonces, sea f continua en AB, f continua en AB, con un valor C en ese intervalo A. Diremos que F tiene un punto de inflexión
un punto de inflexión. Un punto de inflexión en x igual c. Ok, bueno, yo antes de decir lo que pasa para querer un punto de inflexión, quiero que nos regresemos y entendamos otras cositas por acá atrás. Cuando, cuando nosotros dimos este criterio para encontrar lo que era un máximo y un mínimo, ¿qué era lo que pasaba? Lo que pasaba aquí era que antes de llegar a ese valor x igual c, usted tenía aquí un cambio de signo en la derivada, ¿cierto? Muchachos, ¿sí? ¿Me siguen? Usted aquí tenía un cambio de signo en la derivada. En la primera derivada usted tenía un cambio de signo. Sí, digamos aquí usted pasaba de negativo a negativo, llegaba a este punto y luego tenía el cambio de signo a positivo positivo. Y lo mismo en esta otra situación, ¿verdad? Pero si uno de cierta manera estuviera haciendo un análisis, ya no con la primera derivada, sino usted está haciendo un análisis ahora con la segunda derivada, ¿cierto? Entonces, empezar con el hecho de que esto le genera a usted que fuera cóncavo hacia arriba o esto, que fuera cóncavo hacia abajo, resulta que usted lo que tiene es un cambio de concavidad. ¿Eso me lo entienden, muchachos? Hola. ¿Esa idea me la entienden? ¿Me escuchan? Profe, ¿lo puedes repetir, por favor? Sí, o sea, cuando usted analiza la primera derivada, usted lo que nota es que hay un cambio de signo, ¿cierto? Para la primera derivada, como lo veíamos acá, tú tenías un cambio de signo en la primera derivada. ¿Sí? Con la primera derivada hay un cambio de signo porque tú empezabas, digamos, que era la pendiente es negativa, 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 te pasas a cero y ahora positiva, positiva. Entonces fíjate que en C, en ese punto C, hubo un cambio de signo para la derivada. ¿Eso me lo entiendes, Alejandro? Sí, señor. Entonces lo que pasa es que este teorema que nos están dando acá, fíjese que hay una relación interesante ya, pero con la segunda derivada, porque la segunda derivada de cierta manera, si uno tiene esta situación, uno tiene una consecuencia con respecto a la concavidad, ¿sí? Si la segunda derivada es mayor que cero, para todo x en AB, tú tienes que es cóncava hacia arriba, ¿cierto? Pero si tienes que la derivada es negativa es porque es cóncava hacia abajo. ¿Eso me lo entienden? ¿Sí? Pero si yo llego a un punto C, en el que empiezas a hacer cóncava hacia, digamos, hacia abajo y luego cóncava hacia arriba. Entonces en este punto hubo un cambio de concavidad, ¿no? Ahora sí me entienden. ¿Sí? Chicos, ¿eso me lo siguen? ¿Me Sí, escuchan? señor. Es como si estuviéramos viendo seno de x en cero. Pues, como es. Sí, seno de X puede ser un ejemplo porque ahí tenemos varios puntos en los que hay cambios de concavidad, ¿cierto? O incluso la función x al cubo. Esa también tiene un punto en el que hay un cambio de concavidad, ¿no? ¿Sí? ¿Pues claro? Entonces fíjese que este puntico es lo que nosotros vamos a conocer como un punto de inflexión. Es un punto donde eh, hay un cambio de concavidad. ¿Listo? Entonces voy a escribirlo bien para que lo tengan como apunte. Voy a descargar esto. Entonces, lo que usted tiene sí es eso, es un cambio de concavidad. Entonces, listo. Diremos que F tiene un punto de inflexión en x igual c
si, si la concavidad de la gráfica de f cambia en este punto. Entonces, sí, o sea, usted puede tener aquí muchas maneras de decirlo, ¿no? O sea, digamos que como ejemplo, no les voy a escribir más, sino les voy a hacer un dibujo que les ayude como a vislumbrar lo que puede estar sucediendo. Dos situaciones, ¿sí? Y es, por ejemplo, la que por ahí me estaban mencionando. Usted tiene aquí un valor C y aquí un valor entre A y B. El intervalo A, B, el C ahí dentro. Y pues digamos que podrías pensar en esta situación o en esta situación de tal forma que, digamos, aquí tendrías que fuera, digamos, cóncava hacia arriba, tienes el punto y luego aquí cóncava hacia abajo. O sea, podría ser un caso, ¿cierto? Aquí. O la situación como invertida, que sería que fuera cóncava hacia abajo, el punto, y luego cóncava hacia arriba. Entonces uno tiene ahí ese cambio de concavidad y ese cambio de concavidad pues nos puede decir ciertas cosas de lo que está sucediendo. Eso es importante tenerlo muy, muy presente. ¿Listo? Bueno, vamos a un teorema más. Decimos, este teorema es un teorema quizás más de caracterización. Entonces, teorema ¿para qué? Para puntos de inflexión, ¿listo? Entonces, sí, creo que esto ya lo expliqué, ya me lo entendieron. Si f es dos veces derivable, o sea, sí, no hay. Y f segunda cambia de signo, cambia de signo en un valor c que pertenece a ese intervalo a b, en el abierto. Entonces, f tiene un punto de inflexión punto de inflexión en x igual c. Hasta ahí es claro. ¿Se entiende ese teorema? Por lo menos cómo se utiliza. ¿Se entiende, chicos? ¿Me escuchan? Hay un teorema eh,
como consecuencia también. Es otra manera como de caracterizarlo. Podría ser un teorema uno y un teorema 2. Y es si F, si F tiene un punto de inflexión, un punto de inflexión, o sea, de cambio de concavidad, ¿no? Un punto de inflexión en X igual C y F segunda, o sea, usted la puede derivar dos veces, existe, entonces F segunda evaluada en ese valor C es igual a cero. ¿Ok? Hasta aquí. Quiero saber si me han entendido estos últimos teoremas y definiciones. Estos dos teoremas de caracterización. ¿Son claros, muchachos? ¿Me escuchan? Hola. ¿Son claros ambos teoremas? O sea, ¿sí saben cómo utilizarlos? Hasta ahí. ¿Esos dos teoremas saben cómo utilizarlos? ¿Me escuchan? Yo creía que en dos, con el ejemplo de acción, pero el uno sí. Bueno, este es un tema de lo siguiente, ¿no? Y es que este va, fíjese que esto es un teorema tiene unas hipótesis para llegar a una conclusión, ¿no? Entonces usted parte de unas hipótesis para llegar a la conclusión, va de aquí a allá. Yo les pregunto, si el teorema va en esta dirección, ¿yo puedo hacer la dirección contraria? ¿Sí o no? ¿Sí entienden cuando hablo de la dirección contraria, chicos? ¿Sí? ¿Me escuchan o no? O sea, si f tiene un punto de inflexión en x igual c, ¿puedo Pues decir que si f es no estoy derivable mal dos en la veces? sección contraria. Sí, dime. ¿Me ibas a decir, Juliet, creo? Sí, pues yo iba a decir que eso era lo que estaba aquí en la dirección contraria. Y pues yo creo que sí, o sea, con los ejemplos que he pasado. No estoy segura, pero o no. O sea, el hecho de que una función tenga un cambio de concavidad de una me puede garantizar que yo, primero, la función se puede derivar dos veces y que me cambie de signo. ¿Sí? ¿Puedo decir eso? La verdad no estoy segura. Por eso les digo, o sea, usted puede ir de aquí a allá y el teorema listo, haz de aquí a allá. Pero estar acá, ¿me puedo regresar? Es el problemita, ¿sí o no?
O sea, ¿cómo sé yo que efectivamente esa f la puedo derivar dos veces? Ese es el rollo, ¿sí? ¿Mm? Eso no es tan precisamente así, sobre todo por la definición. Yo sé que es un cambio de concavidad. Mm, mm, tocaría meditarlo. Y este segundo. Entonces fíjese que les dan lo mismo, vas de aquí hacia allá. F tiene un punto de inflexión, ¿listo? O sea, ya sabes que tiene un cambio de concavidad en X igual C. Ojo, y existe, fíjese que aquí existe. O sea, mire que a esto le agregan que F segunda exista. Fíjese que eso es casi el camino contrario, pero poniéndole que F segunda exista. ¿Sí me entienden, chicos? ¿Sí? Ya vieron ahora sí mejor el panorama? O sea, aquí estoy agregando no solo que tenga un punto de inflexión, como se pone acá, sino además esto, mire, que esta exista. Pero usted de pronto puede llegar a tener una función que se puede derivar una vez, pero de pronto no dos veces, ¿sí? De pronto en ese punto quizás haya alguna discontinuidad, ¿sí? O inclusive la discontinuidad la podría tener de pronto la primera derivada, ¿sí? Se coge su función, es continua, chévere, la derivas una vez y resulta que en ese punto usted no sabe ahí si puede derivarse dos veces, no lo sabes. Entonces, si tienes un punto de inflexión y esta segunda existe, entonces puedes decir que la derivada, si evalúas la segunda derivada de la función en el valor c, que es donde tiene el punto de inflexión, entonces esto se anula. Listo, da cero. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Hola, ¿eso es claro? ¿Escuchan? Y Sí, ahora, se escucha, pero pues, aquí digamos que aquí hay una situación, y se las vuelvo a preguntar y es, de aquí hacia allá, ¿también me puedo volver? sí, porque ahora sí se está, más bien se tiene que cumplir que la segunda derivada exista, ¿Mm? a comparación de la primera que solamente se dice que cambie de signo, no, nada más. No, pero mira lo que te estoy preguntando. O sea, estas de acá, digamos, tener punto de inflexión, esa es una condición. Que F segunda exista es otra condición. Y el punto de inflexión lo tienen X igual C. Y esta de acá es ¿qué? Esta de acá es la consecuencia, ¿sí o no? Esta de acá es la consecuencia, lo que me implica. Pero ahora yo lo que les estoy diciendo es, ahora qué tal si yo tengo esto, si tengo esto, me puedo ir hacia allá. O sea, puedo concluir que C es un punto de inflexión. No, Ese es el problemita, ¿cierto? Sí, ahora sí me entendieron. sí, sí, señor, qué pena. Yo creería que no, porque podría pasar lo mismo que pasó con en X al cubo con la primera derivada. ¿Mm? No sé, el ejemplo, lo que llamaríamos o sea, si uno habla del el reverso o el recíproco, ¿sí? El recíproco es falso. Recíproco es falso. ¿Con quién? Considere fx igual a x a la 4. Se la deriva una vez
y da 4x a la 3. La derivas dos veces y te da 12x a la 2. Y fíjate que para x igual 0, en x igual 0, uno podría pensar acá en x igual 0, ¿cierto? O bueno, no x. Tomas, si quieres, c igual 0. Y en c igual 0 se anula. Pero si usted mira la gráfica de esa función, x a la 4 es una especie de parábola achatada, ¿sí? ¿Sí? Muchachos, en este pedazo está como más achatadito o más acostada. Aquí en x igual 0 hubo un cambio de concavidad. ¿Lo hubo? No, no, No hubo cambio de concavidad. O sea que este señor no puede ser un punto de inflexión. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? A ver, muchachos, ¿lo ven? Entonces, ojo en cómo utilizas las hipótesis y la conclusión. Tener esto me garantiza acá, pero no al revés, ¿ok? Porque si lo haces al revés, es posible que me salga algún ejemplito de estos que hace que lo que me estás diciendo no es verdad. ¿Listo? Entonces, ojo en cómo utilizas el teorema. Recuerden, se los estoy dando de aquí hacia allá, porque de regreso ya vimos que A. Bueno, preguntas hasta ahí. ¿Tenemos preguntas hasta ahí? ¿O vamos bien, chicos? Bueno, Euler a la X servirían los teoremas. mm, pero ¿qué punto de inflexión tengo en Euler? En E a la X. Sobre todo porque E a la X no se anula, ¿o sí? De hecho, E a la X es creciente. ¿Sí me entiendes? E a la X no se anula. Podrías intentar una transformación. No sé, por ejemplo, ya sé que E a la X hace esto. Entonces, bueno, quiero que se anule. Entonces bajémosla. Bajémosla y hagamos esto. Es E a la X menos 1, digamos, C, digamos. El problema es que esta siempre es creciente. Entonces, ¿cuál es el cambio de concavidad? Aquí hay cambio de concavidad. No, no, no. No hay. No, eso no tiene cambio de concavidad. Entonces, digamos que uno, o sea, si yo quiero caracterizar máximos y mínimos, me toca estudiar todo este tipo de cosas, ¿sí? Cambios de concavidad, cambios de signo de la primera derivada, porque todo eso me va a servir. De hecho, todo lo que les he dicho atrás, todos estos teoremas, definiciones, resultados, realmente tienen una razón de ser y es en lo que voy a hablar ahorita, en lo que sigue, que es el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada es esa herramienta fuerte que yo tengo para darme cuenta si un valor es precisamente un máximo o un mínimo. ¿Listo? Esa es mi herramienta. Eso es lo que yo entraría a utilizar. Entonces, voy a mencionarla acá. Ese es el criterio y es el que vas a usar y lo tienes que saber manejar muy bien, porque para los problemas de aplicación, ese va a ser nuestro caballito de batalla para poder garantizar que lo que estamos diciendo es veraz. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar ahora sí del criterio de la segunda derivada.
Criterio de la segunda derivada para extremos locales. Bueno, sea f, ya saben qué es esto, eh, con un c ahí en AB y f' en ese c igual a cero. Entonces, primero, ponle cuidado al criterio. Si f segunda evaluada en ese c es mayor que cero, entonces f tiene un, y antes de decirles, voy a poner por acá, segundo, un segundo, y hay un tercer resultado. mm, y el tercer resultado es aquí. Ok, entonces, antes de yo hablar del resultado, les pregunto, ¿qué creen que pasa en la primera situación? Antes de decírselos, ¿qué creen que pasa? Que F tiene un máximo local en C, Porque un máximo, pues por el hecho que si la segunda derivada de F es mayor a cero en C, no, la segunda derivada de F igual en C es mayor a cero. bueno, y el hecho de que la segunda derivada sea mayor que cero me dice eso. ¿Sí me lo dice? No, pues lo único que nos dice O es sea, yo sé, digamos que el teorema anterior
nos decía era que si es positivo para todo valor en X. Pero ojo porque yo nunca dije que en el valor se me empiece a anular, ¿sí me entiendes? Entonces digamos que uno lo que sí sabe es que el que es positivo es en ese valor, en el que se anula en primera derivada. ¿Me entiendes? A ver, analícenlo un poquito. Yo sé, o sea, pues, de algo tiene que servir esta condición de acá. Yo sé que en primera derivada se anula ahí y que si lo hago en segunda derivada me da positivo. Entonces ahí, ¿qué está pasando? Pues, profe, sería que el punto de inflexión en la primera derivada, pues está en el punto C, ¿no? Y a la hora de hacer la segunda derivada y al saber que la segunda derivada de C da mayor a cero, pues significa que después del punto de inflexión de la primera derivada, pues la función va a ser creciente, ¿no? Se supone. Bueno, eso pienso yo, de pronto estoy equivocado. Y la segunda razón, pues cuando en la segunda derivada C es menor a cero, pues significa que entre la primera derivada, pues en ese punto de inflexión, pues la función tiende a tirar para negativo. Bueno, hay un detalle dentro de lo que me dices y es que yo no hablé de punto de inflexión ahí, ¿o sí? No, profe, pero pues digamos que al saber que en la primera derivada, en el punto C, pues digamos que da cero, pues ahí uno reconoce más o menos sabe que, bueno, puede haber un mínimo, un máximo, es verdad, no es obligatorio que haya un punto de inflexión, pero Ujú. puede haberlo. Entonces, o bueno, si llega un máximo, se llega un mínimo. O sea, con esto, por teoremas que vimos atrás, esto me dice que hay un máximo o un mínimo o no se sabe, ¿cierto? ¿Cierto que sí? O sea, Exacto. yo sé aquí que es un máximo o un mínimo. Solamente con esta pequeña condición que me ponen acá, con esta primero, me dicen que hay un máximo o un mínimo. Entonces, listo. Pues imaginémonos la situación de tener o bien un mínimo, digo un máximo, o bien un mínimo, ¿cierto? Estoy parado acá, estoy parado acá. Entonces, yo sé, digamos, que la primera derivada que está haciendo, mostrándome cómo son qué, las rectas tangentes. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Que aquí las rectas tangentes, la pendiente es aquí, empieza positiva, 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 y luego negativa, 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 ¿cierto? Entonces Profe, sí, dime, dime. entonces si es mayor a cero, tiene que ser convexa, ¿no? En caso dado que haya un vuelto. Y si es convexa, significa que es una abertura es, que está abierta hacia arriba. Ok, Entonces tendría que ser un mínimo. ok, ok, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Sí, más o menos entendieron la idea de lo que dijo Andrés, ¿sí? Muchachos. Él dijo que si es mayor que cero, por este teorema, pues es convexa, o sea, es cóncava hacia arriba, ¿cierto? Él dijo aquí convexa. Si es convexa, entonces se está abriendo hacia arriba, ¿verdad? Y si se está abriendo hacia arriba, ¿qué pasa acá en este punto? Es un qué. Y se anuló en ese punto, entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Hola, ¿qué es un qué, chicos? ¿Es un? Mínimo local. Exacto. Es un mínimo local, sí, señor. Es un mínimo local, muy bien. Es un mínimo, es precisamente es un mínimo local en, en X igual C.
¿Listo? Ok, ok. Entonces, es, de cierta manera, es cóncava hacia arriba. Si es negativa, es cóncava hacia abajo, ¿cierto? Entonces debe tener un máximo local, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Máximo local. En X igual C. Bien. Y si es igual, o sea, sé que la primera derivada se anula y en la segunda derivada se anula. Entonces, ¿qué puede pasar? No tiene, no tendrían un máximo ni un mínimo local. Entonces, como que sería nula o no existiera. Mm, no existiría. O sea, ¿qué puedo decir ahí? Pues no, pues sería la otra opción que digamos al comienzo, más bien la clase pasada que era exactamente. Es complicado, ¿sí? O sea, realmente ahí es complicado. El criterio de la segunda derivada ahí lo que dice es que no decide. No sabemos. No sabemos directamente. O sea, no podemos garantizar eso del todo. No decide. No decide. Entonces, digamos que pensemos en esta función. A ver, así como por intuir. ¿Qué pasa con la función f de x igual a menos x a la 4? ¿Sí? Si yo la derivo una vez, me está dando prima menos 4x a la 3. Si la derivo dos veces, me estaría dando 12x a la 2. ¿Qué? Menos 12x a la 2. La función ya vimos que es como es negativa, entonces se achata aquí. ¿Listo? Y pues el x, el c que tomaríamos sería c igual 0. Entonces en ese orden de ideas, yo estoy en un caso en el que tanto se anula aquí, pero esto es un máximo, ¿sí se dan cuenta, muchachos? Entonces, no sé. Y si usted coge no menos x al cuadrado, sino x a la 4, ahora tendría un mínimo. Y también se anuló, ¿sí, sí lo ven? Anuló tanto en la primera como en la segunda derivada. Entonces, si usted tiene que con la primera derivada se anula y con la segunda derivada se anula, usted no puede decirme si es un máximo o es un mínimo. No, ahí el criterio de la segunda derivada tiene ese problemita. ¿Eso es claro, chicos? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Estamos? Sí, señor. Bien. Ok. Entonces, en ese orden de ideas, dado que ya tenemos un criterio de primera y un criterio de segunda derivada, trabajemos un ejemplo.
Trabajemos un ejemplo en el que podamos hacer útil esto con respecto a una gráfica, puede ser si quieres verlo como un trazado de curva. Y sobre ese entonces eh, miraríamos de pronto algún uno que otro problema de aplicación. ¿Listo? ¿Cuál es mi intención? Mi intención es que entendamos ya esta teoría, sí. Este jueves que viene, me gustaría explicarles esta versión del criterio de la primera y la segunda derivada para varias variables, ¿sí? Y, y que entendieran cómo sería pues un tema de optimización allí. A ver si pudiéramos hablar en algún momento de multiplicadores de Lagrange, porque sé que algunos de ustedes tienen proyectos sobre eso. Sería chévere que al menos les dieran la noción. Yo sé que eso se da en un curso de cálculo de varias variables. Eso no es algo que les vaya a preguntar en un parcial, pero quiero darles al menos la idea de cómo funciona eso, cosa que cuando lo vean en sus cursos, pues no les dé tan difícil. Entonces, listo. Vamos a ver entonces un ejemplito interesante y es este. Entonces consideremos la función f de x igual a x a la 3 sobre 4 menos 12x. Y para esa función, entonces lo que hay que hacer es hacer todo el estudio. O sea, básicamente, mm, lo que toca hacer es graficar esa función. ¿Listo? Graficar. Hacer lo que sería un trazado de curvas. Graficar. Pero, ojo, graficar no significa que usted me lo grafique con Desmos, GeoGebra, no. Sería graficarlo eh, a mano. ¿Listo? Graficarlo a mano. Pero para poderlo graficar a mano, toca hacer todo el estudio de lo que ya hicimos antes. Entonces, ¿qué cosas usted debería saber para graficar una función de estas? ¿Qué cosas es necesario que usted como que identifique para que se dé cuenta cómo podría ser? Entonces, tienes que encontrar lo que son los puntos máximos y mínimos. Mínimos. Fuera de eso, por estudios de concavidad, convexidad, comportamiento de la primera deriva, pues tú podrías hablar de lo que serían los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y aparte puedes hablarme de los intervalos donde esa función es cóncava, eh, donde es cóncava hacia arriba o bien cóncava hacia abajo. Y finalmente los puntos de inflexión.
Ok, ok. Entonces, si yo les pido todo eso, ¿qué harían? A ver, traten de guiarme ustedes. ¿Qué harían? ¿Cómo empezarían? Creo que escogería un conjunto de, sí, un conjunto de números en un intervalo. ¿Y por qué escogerías un intervalo específico? Mm, para encontraría con eso los, los intervalos donde es concava en ambas maneras. Encontraría máximos locales y mínimos locales. Y hasta ahí llegaría. Mm, uno podría tratar de hacer un estudio local, como estás diciendo, si la función fuera supremamente complicada, ¿no? Pero te estoy dando una polinámica, ¿sí? Una que se podría estudiar no de manera local, o sea, no en un pedacito, sino de manera global, ¿vale? Yo derivaría primero, Derivarías, ¿sí? y yo derivaría primero, ¿Cuál es el objeto de derivar, Andrés? ¿Para qué derivarías? ¿Para hacer qué? para buscar los puntos donde la derivada sea nula. O sea, los Y, máximos y mínimos, ¿sí? yo- Ok, entonces y digamos, ahí se aplicaría la segunda derivada. listo. Entonces mire que el primer paso podría ser encontrar puntos críticos, ¿cierto? O valores, bueno, valores críticos. Entonces, como dijo Andrés, lo que usted tendría que hacer para encontrar puntos críticos es que es derivar una vez, ¿cierto? E igualar a cero. Eso tiene que hacer. ¿Para qué? Para que me diga quiénes son los X que le aparecen, tales que sea igual a cero. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Eso sería lo primero que habría que hacer. Entonces, derivemos. Entonces, f' de x es igual a qué. Entonces, baja serías 3 cuartos de x a la 2 menos 12. Y eso me lo igualas a cero. ¿Sí? De aquí tenemos una ecuación cuadrática de segundo, una ecuación cuadrática, ¿cierto? Y la podemos resolver eh, seguramente muy fácil, ¿cierto? Mm, bueno, podríamos multiplicar todo esto por 4, ¿cierto? Entonces esto quedaría 3x a la 2 menos 48 igual a cero, ¿cierto? Y aquí sacamos tercera, entonces fíjese que aquí quedaría, o sea, bueno, usted puede aquí dividir todo por 3, entonces aquí quedaría x al cuadrado menos 16 igual a cero. Y si haces diferencia de cuadrados, o como lo quieres manejar, tú llegas fácilmente a que tienes dos puntos críticos, un x1 igual a 4 y un x2 igual a menos 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Chicos, ¿me escuchan? Hola. Entonces tenemos dos puntos críticos. Listo. Entonces, de cierta manera, este pasito, chulito. Pero chulito a medias. ¿Por qué? ¿Por qué es un chulito a medias? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué es un chulito a medias? Chicos. Sería aplicar la segunda derivada para confirmar si son máximos o mínimos. Ok. Nos toca clasificarlo, ¿cierto? O sea, ya los encontré. Listo, ya los encontré. Un segundo paso ahora es clasificar los puntos críticos.
¿sí? Usted tiene que clasificarlos. Tienes que clasificar los puntos críticos. Ok, ok, listo. Entonces yo sé que la primera derivada me dio así, ¿cierto? O sea, yo ya sé eso. Yo sé esto. Pero si quiero clasificar los puntos críticos, ¿qué tengo que hacer, muchachos? ¿Qué tengo que hacer? Esa es una derivada. Se deriva dos veces, ¿cierto? Entonces aquí, de aquí, yo sé que si derivo otra vez, entonces sería bajas 3 medios, ¿cierto? De x y ya. Sí, 3 medios de x. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Listo. ¿Y ahora qué hago? Ya tengo a mi segunda derivada. ¿Ahora qué hago? Eso, la segunda derivada en 4 2 menos 4. Que fueron los puntos críticos requeridos. Listo. Entonces, eh, ¿qué pasa acá? Como estos señores de acá son los puntos críticos, entonces, evaluando en la segunda derivada, evaluando en f segundo. Muy bien, entonces sería aquí, ¿cierto? Entonces evaluamos en 4 y a su vez en -4, ¿no? Claro, esto se simplifica y nos da 6, ¿verdad? Y este de acá nos da -6. ¿Y me siguen? Listo. Sí, señor. Listo, ya evalué. ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Para qué hice eso de derivar y de reemplazar? ¿Para qué lo hice? Para ver si en esos puntos existe un máximo o un mínimo de acuerdo a la contabilidad que toma la función en esos puntos. ¿Listo? Entonces, en x igual 4 me dio positivo. ¿Qué concluyo? Y la función abre hacia arriba. Entonces es cóncava hacia arriba, perdón. Es cóncava hacia arriba. O sea que tenemos ¿un qué? Un mínimo. Listo.
Bien. Listo. Ok, muy bien, muchachos. Ok, entonces fíjese que hasta esos dos, que aunque aquí me tomé un poco más de tiempo, eso es algo que usted puede hacer muy rápido, ¿cierto? Y de esta manera ya me clasificaste si es un máximo o es un mínimo utilizando el criterio de la segunda derivada, ¿cierto? O sea, aquí lo que está detrás es el criterio de la segunda derivada, ¿cierto? Criterio de la segunda derivada es lo que está aquí detrás para poder clasificar. Es el que estoy utilizando. Bien, entonces ahora sí puedo decir que este es un chulito bien hecho, ¿cierto? Ahora sí, este es un chulito. Listo. ¿Ahora qué hago? Cuéntenme, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me están preguntando los intervalos donde hay crecimiento, ¿cierto? Los intervalos donde crece la función. ¿Cómo me doy cuenta de esos intervalos de crecimiento? O sea, toca hallar, toca hallar intervalos de crecimiento, ¿cierto? Entonces, hallar, entonces digamos como una intervalo de crecimiento y luego intervalo de crecimiento, ¿listo? Intervalos de crecimiento. ¿Y eso cómo se hace, muchachos? Para esta función que es polinómica y que puedo derivar dos veces, tres veces, bueno. ¿Cómo encuentro el intervalo de crecimiento de la función? ¿A alguien se le ocurre alguna forma? Viendo los puntos críticos podremos evaluar cómo se comporta la función antes y después del punto crítico, ¿no? Sí, pero hay una manera más fácil, Andrés. ¿Cuál es? ¿Cuál es la manera más fácil? Voy a dar una pista. Yo lo escribí por acá antes. Mm, aquí, su pista. Acá está la pista, mírenla. ¿Sí la ven? ¿Sí me entienden? ¿En la pista? ¿Me escuchan? Sí, Entonces, ¿qué hay que hacer? evaluar un número mayor que cero, ¿no? Pues es como lo pienso yo. Mm, no, mira esto, mira lo que hice acá, mira esto y mira esto. Pues sería los puntos críticos en la primera derivada. No, tampoco. Y no, y pues es que si lo evalúas en la primera derivada ya sabes que da cero, ¿no? ¿Te acuerdas? Mira, Sí, sí, sí. no, no es evaluar los puntos críticos en la primera derivada. ¿Qué es? Venga, una pregunta técnica. ¿Ustedes vieron inecuaciones, sí? O desigualdades. ¿Vieron eso, cierto? Al principio. ¿Sí? ¿Se llegaron a resolver para Sí, intervalos? señor. Listo. ¿Esto no es una inecuación? ¿Esto?
¿No es una inecuación? O sea, fíjese que aquí, en ese lugar, la función es creciente. Entonces, lo que usted tiene que hacer aquí, ¿qué es? Pues resolver precisamente esa pregunta para su función, ¿sí? Entonces, usted tiene que decirme para qué valores de x pasa esto, que la primera derivada es mayor que cero. Pero la primera derivada ya la habíamos calculado, ¿cierto? Y nos dio esto, mire, nos dio esto. La primera derivada nos dio esto. Y si nos dio esto, entonces quiero saber esto. ¿Sí? ¿Me entienden? Chicos. Eso es lo que quiero saber. ¿Sí o no? Hola. Y si uno simplifica aún más esto, ustedes estarán de acuerdo conmigo, mm, basándonos en la cuenta que yo hice por aquí, ¿cierto? Si uno simplifica, fíjese que esto de acá simplificado, pues me puede dar esto, ¿no? ¿Sí, muchachos? ¿Ahí me siguen? ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, ¿por qué menos 16? Multiplica por 4. O sea, lo voy a hacer acá y luego lo borro, ¿listo? Si multiplicas por 4, fíjate que me da 3x al cuadrado menos 48, ¿sí? Mayor que 0 por 4, que es 0. ¿Estamos? Y si divides por 3, ¿qué pasa? Pues x al cuadrado menos 16, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, Bueno, listo. Ya. Ok. Y uno esta cosa la puede expresar así, ¿cierto? Esto sería x menos 4 y x más 4 mayor que 0. ¿Alguien me recuerda cómo resuelvo esa inecuación? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda cómo se hace eso? Pues ya te me ahí olvidó. aplicamos cementerio, ¿no? Sí, sí, cementerio. O sea, maneras de resolverlo muchas. Mm, yo haría una más sencilla, o sea, yo haría una rápida y es la siguiente, mire. Yo trazo una recta y según esto, o sea, esta expresión se está anulando ¿dónde? En 4 y menos 4. Y esos son para mí huecos, ¿cierto? Entonces aquí en menos 4 se anula y en 4 se anula. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Chicos. Entonces, si usted me da un número en este intervalo, un número que esté entre esto, pues a quién puede elegir, digamos que elijo al cero, no sé, voy a elegir acá al cero. Entonces tomemos x igual a cero. Si yo lo tomo como cero acá, esto es menos 4 y esto me da 4. Entonces esto es un menos 4 por un más 4 me da menos 16 y eso es negativo. Entonces todo este señor dentro de este intervalo es negativo. Ahora tomemos un número mayor. Entonces digamos un 5. 5 menos 4, o sea, si yo tomo digamos por acá a, no sé, a 5 en este intervalo. Tomo a 5. 5 menos 4, 1. 5 más 4, 9. 9 por 5, 45. Eso es positivo. O sea que en este lado, esto es positivo. Todo esto es positivo. Y si tomo uno acá negativo, no sé, el menos 5 si quieres. Menos 5 con menos 4 te da menos 9. Y menos 5 más 4 me da menos 1. Pero menos por menos te da más, es positivo. O sea que de este lado también esto es positivo.
¿Me entendieron? Hola. ¿Sí? Chicos, ¿estamos de acuerdo? Listo. Entonces, mire que en ese orden de ideas, en ese orden de ideas, analizando, digamos, ese pequeño análisis ahí que nos salió, usted ya tiene respuesta tanto para el decrecimiento como para el decrecimiento. ¿Por qué? Porque fíjese que ¿dónde esto va a ser mayor que cero? En este intervalo y en este intervalo. O sea que, ¿cuál es su respuesta acá en el intervalo de crecimiento? Pues eh, la respuesta en el intervalo de crecimiento es desde menos infinito, menos 4 abierto, ¿no? Porque acuérdate que esto es abierto porque esto es un mayor estricto, unido con 4 hasta infinito. Pero este sería ¿qué? Los intervalos de crecimiento. Y si yo te pregunto por intervalos de crecimiento, ¿cuál debería ser? A ver quién me dice. ¿Cuál debería ser? Menos 4 a 4. Exacto, exacto, ¿cierto? Porque en ese orden de ideas, digamos que lo que yo tendría que resolver sería esto, pero ya no menor que cero, sino, ya no mayor que cero, sino menor que cero, ¿cierto? Entonces, cuando yo mire aquí la desigualdad, esta, pues estoy mirando es el menor. Y pues aquí, evidentemente, por el análisis que ya hicimos, ¿cuál sería la respuesta? Desde menos 4. Y entonces ahí ya usted tendría esa situación. ¿Listo? O sea, ahí ya la habrías encontrado de esa forma. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos un chulito para crecimiento y para decrecimiento. Muy bien. Y ahora lo que sigue es intervalos donde es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo. ¿Qué hacemos? ¿Quién me dice? ¿Quién se le ocurre algo? ¿Cómo encuentro eso? ¿Mm? Eso sería como nuestra parte 4. ¿Sí? Pues resolver la ecuación de desigualdad en la segunda derivada. Exacto, muy bien, exacto. Sí, señor. Es la misma situación, pero ahora con la segunda derivada. Muy bien. Listo. Entonces, por acá me dijeron, profe, resuelva esta, ¿no? F segunda de X mayor que cero, ¿cierto? Y esto. Sí, sí es así. A ver, nuestro teorema, ¿qué nos dice?
que es cóncava hacia arriba si es positiva y si es cóncava hacia abajo si es negativa, ¿cierto? Eso es lo que nos dicen nuestros teoremas. ¿Cómo fue que nos dio la segunda derivada? Nos dio de esta manera, 3 medios de x, ¿verdad? Entonces tenemos 3 medios de x mayor que 0 y 3 medios de x menor que 0, ¿verdad? Entonces lo que notas es que si simplificas esta situación, tienes aquí que esto sería x mayor que 0, o sea que nuestra respuesta para este caso, y claramente, aquí se observa, nuestra respuesta para este caso, aquí, es desde 0 a infinito, y aquí desde menos infinito hasta 0. Y de esa manera, entonces tendría los intervalos de concavidad hacia arriba o hacia abajo para esta función. ¿Listo? Listo. Entonces aquí, Profe, dime. esos intervalos de concavidad, ¿cómo se verían gráficamente? Solo por pura curiosidad. Recuerda que ¿qué es que sea cóncavo hacia arriba? Que se nos abre así, ¿cierto? ¿Y qué es que es cóncavo hacia abajo? Que se nos abre como así. ¿Sí? ¿Cierto? Sí, 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 pero digamos dentro de la red, dentro del plano, o sea, como dónde se ubicaría más o menos Ah, eso. eso lo, eso lo vamos a hacer. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer ahorita, precisamente ahorita. ¿Listo? Eh, aquí había, espérame un segundito. Ujú, listo. ¿Dónde estamos? Aquí. Entonces, hacia arriba es así, hacia abajo es así. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí? Sí, correcto. Ujú. Se abre hacia arriba, listo. Se abre hacia abajo. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué nos falta? ¿Qué no hemos hecho? Puntos de inflexión. Ujú, listo. Nos faltan los puntos de inflexión. Bueno, mm, según el teorema que dijimos antes, ¿cuándo podemos hallar puntos de inflexión? Que la f pues, sea dos veces derivable y que cambie de signo en un cierto valor c, ¿cierto? Eh, y este es otro. Entonces digamos que esto lo podríamos utilizar solamente por el hecho de que la función con la que estamos trabajando se puede derivar dos veces, la f existe y aparte con lo que ya hicimos de la concavidad, entonces ya podemos garantizar precisamente esta situación que está con este teorema, ¿cierto? Entonces, pues para las cuentas derivamos dos veces, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, digamos que para este caso sí podemos utilizar esta situación, aunque pues aquí digamos que aquí se ve el hecho de que desde menos infinito a cero está de esta forma
y es de 0 a infinito, esta forma es ese, entonces debe ser en 0 donde está el punto de inflexión, ¿cierto? Pero pues igual no importa, hagámoslo. Entonces aquí, esto era 3 medios de x igual a 0. O sea que aquí concluimos que precisamente en x igual 0 hay un punto de inflexión. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, profe, sí. Sí, señor. Listo. Y como paso, digamos, ya 6, paso final de todo esto, sería la gráfica. ¿Ok? La gráfica. La gráfica. Entonces, digamos, tienes aquí el plano cartesiano. Tienes el plano cartesiano. Y yo les pregunto, ¿cómo hacen para graficar eso? A ver, ¿quién me dice? Ya con toda la información que sacaron, ¿cómo graficarían eso? ¿Mm? ¿Qué harían? ¿Qué ubicarían primero? Ubicar los puntos, ¿no? Puntos críticos, ¿cierto? Primero puntos críticos. Puntos críticos y puntos de inflexión, ¿verdad? Entonces, ¿teníamos puntos críticos en dónde? ¿Dónde era? Listo. Entonces teníamos en 4 y en -4. Listo. 4 era ¿qué? A ver, miremos. 4 era un ¿qué? Era mínimo y menos 4 más. Mínimo y máximo. Ya. O sea que aquí debería estarse abriendo así y aquí debería estarse abriendo así porque aquí en 0 teníamos el punto de inflexión, ¿sí? ¿Cierto? Sí. Ok, entonces la función, bueno, usted tiene ahí 4. Bueno, podrías ver entonces de pronto la imagen, ¿cierto? Reemplazar. Entonces en nuestra función en 4, si reemplazamos acá en 4, esto sería 4 al cuadrado, es dividido este 4, sería 3 por 4, 12. ¿Qué? Y se le digo a otro. Así, perdón. Aquí tienes 4, 4 al cubo sería 64, dividido 4 te da 16, tenemos 16. Y 12 por 4, 48, ¿cierto? Menos 48. Entonces, ¿cuánto tenemos ahí? Entonces, Pero negativo, ¿cierto? sí, señor. El otro lado positivo. Sí. Uy, ¿pero sí es lo mismo? El mínimo es 4 positivo y el máximo es menos 4. Sí, sí, pero cuando lo evalúas en la función. A ver, otra vez, ya nos perdimos. A mí me da menos 32 y bajando la función en 4. O sea, listo, espérate, entonces a ver, lo hacemos, a ver. Entonces tú dices que f, ¿en cuánto? En 4 y en -4, eso es lo que queremos saber. ¿Cuánto daban estos dos? ¿Cuánto te da? A mí me da menos 32 en 4 y 32 en menos 4. Ok, listo, listo, bueno. Entonces, pongamos acá -32 y 32. Entonces en 4 sería así. Y la idea es que eso debería coincidir, ¿no? Entonces aquí tenemos el punto. No, no. En 4 es el mínimo. Ah, chamos, sí. Aquí. Listo, sí. Gracias. Aquí y aquí. Ya. Así. Así, ¿cierto, chicos? La intención es cero. Ya como que Bueno, intuimos cómo es que debería formarse, ¿cierto? O sea, debería ser algo así.
¿Sí, chicos? Y esto serían, entonces, la gráfica. Entonces, venga, verifiquemos que efectivamente sea así. Entonces, ¿qué nos dijo la información? La información nos dijo, en 4 mínimo local y en -4 máximo local. ¿Sí fue así? Sí, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Qué más nos dijo la información? Nos dijo que intervalos donde crece es desde menos infinito a -4 y de 4 a infinito. ¿Sí es así? Pues sí, ¿no? Acaba creciendo, 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 creciendo. ¡Pa! Hasta ahí creció. Entonces, desde menos infinito a -4. ¿Sí ve? Luego aquí crece, 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 crece. Y luego vuelve a crecer de 4 a infinito. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? ¿Sí, muchachos? Sí, señor. Listo. Y lo otro era que teníamos los intervalos de concavidad, ¿cierto? Donde tenemos el cambio de, bueno, tenemos la concavidad, ¿verdad? Y nos dijeron que en x mayor que cero, la concavidad es hacia arriba, o sea, es de esta forma. En x mayor que cero es así, sí, ¿no? Es convexo. Ujú, es convexa, sí, señor. Contrariamente, en x menor que cero, o sea, en estos, tenemos concavidad hacia abajo, ¿verdad? Y un punto de inflexión en cero. ¿Listo? Entonces, creo que con ese ejemplo fue bastante ilustrativo, ¿cierto, chicos? Sí, señor. Listo. Entonces, creo que ya son las 8. Eh, digamos que ahí terminaría la clase. Voy a parar la grabación.